Vamos a leer la Biblia y vamos a iniciar este capítulo 17, pero antes de comenzar a estudiar este capítulo versículo por versículo, vamos a hablar de algunos aspectos de Babilonia. Tomen sus lugares y vamos a tratar este asunto, porque la verdad es que este capítulo es uno de los más difíciles del libro de Apocalipsis, pero sin embargo vamos a confiar en que Dios nos va a dar la sabiduría, el conocimiento para poder darnos esa revelación de lo que Él quiere enseñarnos en este capítulo. Vamos a hablar, de algunos aspectos de Babilonia. La razón por la que quiero hablar de algunos aspectos acerca de Babilonia es para tener una plataforma, no solamente una plataforma teológica, sino también histórica y geográfica. Yo quiero que cada una de estas palabras que yo les estoy dando se queden bien en lo más profundo de su corazón, para que puedan comprender lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos ya casi al final de las Sagradas Escrituras. Y encontramos aquí en este capítulo, de acuerdo a la Biblia, a una mujer. Y también no solamente nos habla de una mujer, sino que también se le muestra la sentencia y el juicio que esta mujer va a recibir. Y como estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros ya sabemos que no se trata de una mujer físicamente, sino de una mujer simbólica. ¿Qué conexión, existe o podrá existir entre esta mujer ramera y el nombre de Babilonia? ¿Nunca se han quizás puesto a pensar en esto que es importantísimo? ¿Qué conexión existe entre esta mujer ramera y el nombre de Babilonia? Porque está descrita como Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, en el versículo 5 del capítulo 17. ¿Qué conexión habrá? ¿Cómo podemos nosotros entrar a este conocimiento y comenzar a sacar todo el verdadero significado de lo que era Babilonia desde el principio? ¿Qué podría el nombre de Babilonia significar antes de los últimos días, antes de la venida de Jesucristo? ¿Por qué Babilonia aparece desde el principio de la Biblia como la primer ciudad que se construye? Y también está, de acuerdo a la Biblia, revelándonos que fue precisamente también el primer imperio que se levanta, junto con el primer rebelde también, que simboliza a Satanás de acuerdo a la Biblia. Y vuelve a tomar resonancia al final de la Biblia, en la consumación de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis. Todo esto que estoy tratando de mostrarles es para que ustedes lo archiven y que sea algo que ustedes lo guarden como algo histórico para comenzar este estudio, y a través de toda la enseñanza ir recordando todo esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, Jerusalén
es mencionada en la Biblia casi 400 veces. Pero la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén es Babilonia. Si esto es así, entonces es lógico que detrás de este nombre se esconda no solamente una región geográfica que es conocida actualmente como la ciudad de Irak, sino que también este nombre tiene un significado o tiene un simbolismo que vamos a descubrir conforme vayamos estudiando este capítulo 17 de Apocalipsis. Comencemos por mirar uno de los aspectos importantes, la característica de los imperios del pasado. Tenían un factor común denominador y todos ellos eran reconocidos por este factor, y ese factor es que todos han mantenido la unidad entre la política y la religión. Ahora, ustedes van a comenzar a darse cuenta lo que estoy tratando de decirles, cómo es que al final de los tiempos la política y la religión se unen para formar un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno. O sea que no es nada descabellado, de acuerdo a la Biblia, darnos cuenta que este factor común denominador del pasado entre la política y la religión nuevamente va a tomar realce al final de los tiempos. Y cuando hablamos de religión o de religiones, quiero decirles que son la más grande falsificación del plan y del programa original de Dios para la salvación del hombre. Las religiones son los sistemas inventados por el hombre para poder alcanzar el cielo o descubrir los secretos del más allá. Por eso es una equivocación que al mencionar la palabra religión, nosotros o muchos quieran asociarla con Dios. Cuando alguien dice, esta persona es muy religiosa, lo primero que vemos es que anda a lo mejor con su rosario, que anda con Dios, que es una persona que está entregada a Dios, que es muy diferente, que es una persona que realmente, aparentemente, está entregándole su vida a Dios porque a lo mejor fue y se metió y se encerró en un convento para no contaminarse con el mundo, cuando la realidad es que es muy diferente. Por ejemplo, el comunismo tiene una estructura fundamental atea y es una religión. El budismo, que es ateo también, Buda era ateo. El budismo no tiene ningún dios y también es una religión. Otro de los ejemplos que podemos nosotros notar es que Roma tiene todo el panteón babilónico de dioses, empezando con la reina del cielo, que de acuerdo a la Biblia ya era adorada desde los tiempos de Jeremías. En Jeremías 44, 17 al 19 y del capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. O sea que Roma es una religión idólatra y está relacionada, escuchen ustedes, con Babilonia. Vamos a descubrir todos estos secretos que la Biblia nos enseña y vamos a darnos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de religión, no estamos hablando algo que necesariamente se asocia con Dios. Por ejemplo, a mí cuando alguien me pregunta, ¿usted a qué religión pertenece? Yo le digo, no tengo ninguna religión. Y entonces es ateo, dicen. Fíjense ustedes cómo tratan de relacionar con Dios las religiones. Yo he escuchado a esta persona diciendo, todas las religiones llevan a Dios. ¿De dónde sacaste esa locura? De acuerdo a la Biblia,
No es así. Lo único que nos da a nosotros el conocimiento, la revelación y las instrucciones para poder nosotros conectarnos con Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Es el único instructivo que Dios nos dejó para que nosotros le conociéramos. Para que a través del conocimiento de la Biblia nosotros pudiéramos recibir todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene aquí en la Biblia. Más de 8,000 promesas contiene la Biblia. Está riquísima. Impresionante. Vemos pues en la Biblia que las religiones nacieron, escuchen ustedes, desde el principio con Caín. Dios, desde que el hombre pecó en el principio, les reveló. Fíjense bien lo que les voy a decir. Desde el momento en que el hombre pecó contra Dios, Dios desde ese momento instantáneamente les reveló a Adán y a Eva la forma en que los seres humanos deberían de acercarse a Dios. Y no solamente les reveló esto, sino que también les reveló la forma en que ellos deberían de acercarse a Dios a través de un sacrificio de sangre. Y entonces era a través de la muerte de un inocente que Dios cubría el pecado. En Génesis 3:21 encontramos que cuando el hombre pecó, la reacción inmediata del hombre fue cubrirse solo, cubrirse la vergüenza. Pero sin embargo encontramos que Dios les hizo. ¿Quién fue el que Dios les hizo túnicas? Les hizo túnicas. Fue Dios. Les hizo túnicas de pieles. Esta fue la reacción inmediata de Dios cuando el hombre pecó. La reacción del hombre fue querer cubrirse él mismo, pero la reacción de Dios fue inmediatamente buscar la forma de cubrir la desnudez, descubrir la vergüenza, de cubrir el pecado del hombre. Y es Dios el que hizo esto para poder cubrirlos, porque cuando vemos que el hombre pecó, Dios reaccionó al pecado inmediatamente para cubrirlos, para que pudieran ellos estar delante de Dios y para poder tratar con Dios, mientras que ellos quisieron cubrirse con hojas de higuera delante de un Dios santo, y lo hicieron con sus propios medios. O sea, trataron de ocultar su culpa, su vergüenza. Por eso los que buscan una religión tratan de tapar la culpa, de apagar la conciencia, de esconder la vergüenza, de que el pecado que hay en ellos no sea perdonado, no sea revelado delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Cuando trata de esta manera, solamente está haciendo su esfuerzo propio y no dejando que sea Dios el que haga el trabajo. Las religiones es el invento más impresionante que el hombre ha sacado para tratar de cubrir su pecado. Esto inició desde el jardín del Edén. Y eso es exactamente lo que es la religiosidad. Es como una cubierta, es como una máscara, pero vemos que Dios fue el que hizo túnicas, el que los cubrió. ¿Saben ustedes por qué? Porque es Dios el que determina cómo taparnos. Es Dios el que determina cómo perdonarnos. Es Dios el que determina cuál es el camino. Es Dios el que determina el sistema que nosotros debemos de adoptar para poder alcanzar el reino de los cielos. Eso es algo que le pertenece única y exclusivamente a Dios y no a nosotros.
no a nosotros. No es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, no es lo que tú pienses que esto es lo correcto, sino que antes, al contrario, está establecido en la Biblia el sistema que Dios utilizó para cubrir el pecado del hombre, y el pecado del hombre fue cubierto cuando Cristo expiró y derramó su sangre, la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, el inocente por los culpables. Él fue el que hizo este trabajo, y es el sistema y la forma que Dios utilizó, la forma que Dios determinó para taparnos la vergüenza, para perdonarnos, para librarnos del pecado y de la muerte. Y Adán y Eva, yo me imagino que le transmitieron estas enseñanzas a sus hijos. Yo me imagino que les explicaron, miren, la forma para poder recibir y que sea cubierto el pecado del hombre. El pecado que nosotros cometimos es haciendo un sacrificio, el inocente por el culpable. Comparemos, por ejemplo, el altar de Caín y el altar de Abel. A lo mejor el altar de Abel no era tan atractivo, porque a lo mejor había lumbre, había derramamiento de sangre, había cebo, a lo mejor no era un altar muy atractivo, y pensó Caín a lo mejor impresionar a Dios poniéndole un altar precioso, lleno de frutas, de legumbres, de fresas, de naranjas, para que se viera más bonito que el de Abel. ¿Qué significa esto? El hombre queriendo utilizar su propio medio para acercarse a Dios. Es ahí donde comenzaron las religiones. Desde que ellos recibieron esta enseñanza, Adán y Eva la transmitieron a sus hijos. Es lógico que le transmitieron esta enseñanza. ¿Por qué hizo lo correcto Abel y por qué Caín no hizo lo correcto? Está claro que ellos recibieron esta enseñanza de sus padres, y de ahí vemos que de ahí en adelante ellos deberían ya de estar practicando esta verdad en sus vidas al ofrecer sacrificios. Y Abel trae un sacrificio de una oveja de su ganado. Eso significa que derramó sangre de una víctima inocente, y todo esto era simbolismo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ofrecido en la cruz del Calvario. Vemos aquí el primer simbolismo de lo que vendría a concretarse con la salvación del mundo a través de un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre en el Calvario. Pero Caín, de acuerdo a la Biblia, le trae lo mejor del cultivo de sus tierras, y le trae a Dios el fruto de sus obras, el fruto de su trabajo, y no lo que Dios quiere, no lo que Dios pide, no lo que le agrada a Dios. Y Dios le dice: no quiero tu ofrenda. Y desde ese momento se siente mal, se le cae la cara, cambió, pensó que iba a impresionar a Dios, se le cayó la cara, le cambió el rostro, se llenó de vergüenza, se llenó de amargura, y esa amargura se convirtió en odio y envidia en contra de su hermano. Porque él sí había traído a Dios lo que a Dios le agrada, la ofrenda correcta. ¿Por qué rechazó Dios su ofrenda? Porque Caín se acercó a Dios a traerle lo que él creía que era mejor. ¿No les suena común esto en este tiempo?
lo que pensaba que era lo mejor. Y de ahí nacen las religiones, escuchen ustedes, a través de toda la historia del hombre. ¿Qué son las religiones? Todas sin excepción son el sistema inventado por el ser humano para poder acercarse a Dios a través de sus propias obras y de sus propios sacrificios. Tengo que irme de rodillas 10 cuadras para impresionar a Dios. O voy a ir a encerrarme a un convento para impresionar a Dios. ¿Y qué vas a hacer ahí encerrada? ¿Cómo vas a predicar? Es contraproducente. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para poder llamar la atención de Dios. Esa es la mentalidad del hombre, que tengo que hacer algo más que lo que Dios me dio para tratar, escuchen ustedes, de ganarme la gracia y la misericordia de Dios. Alguien me dijo, me platicó un día, no me acuerdo quién de los hermanos, a lo mejor está aquí, que invitó a una de las hermanas que conocemos de hace mucho tiempo que viniera, si quería venir a la iglesia. No, dice, ¿para qué voy? Para que me tenga sentada el hermano. Cálmate, Marta. Después de creer en Cristo, claro que nos tenemos nosotros que portar bien, dar los frutos del Espíritu Santo. Claro que vamos a hacer buenas obras, las obras del Espíritu Santo, pero estas buenas obras que nosotros estamos haciendo no son, escúchenme bien, para ganarnos la salvación y el reino de los cielos. Todo eso nos lo regaló Dios gratuitamente a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él me regaló la salvación, Él me dio la vida eterna. Desde que creí en Jesús, dice la Biblia que fui sellado con el Espíritu Santo. O sea que las obras del cristiano son el producto, son el resultado de nuestra salvación y no el medio para alcanzar la salvación. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo por su amor y su misericordia lo hemos alcanzado de parte de Dios gratuitamente, dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Aquí el apóstol Pablo claramente nos muestra que todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es gratuitamente, es un regalo de Dios. Fuimos nosotros restaurados, fuimos perdonados, fuimos nosotros recibidos en el reino de los cielos, porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Escuchen ustedes, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, porque el que es justo y el que se justifica es el de la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde pues está nuestra jactancia? Está completamente excluida. Lo que nosotros querramos hacer para agarrarnos el reino de los cielos es en vano, porque es un regalo de Dios. Ahora damos frutos dignos de arrepentimiento. Cambió nuestro estilo de vida. Pero ya no hay nada que agregarle al sacrificio de Jesucristo. Él lo hizo gratuitamente. Lo hizo gratuitamente. Él en su amor y su misericordia vino a este mundo para que a través del sacrificio perfecto hecho una sola vez en la cruz del Calvario pudiera el mundo tener el regalo de la salvación.
Bendito sea su nombre en esta preciosa y gloriosa mañana. Efesios 2:8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Óiganme bien. No por obra para que alguien diga, por lo que hice, porque barrí 10 veces la iglesia, por eso estoy aquí, Señor. No. No es por obras para que nadie se ensalce, se gloríe, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un presente que Dios nos dio. Por eso el sacrificio de Cristo es más grande que lo que el hombre pudiera hacer. No hay nada que hacer para poder alcanzar la salvación. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Ahora solamente mantente en obediencia, en sumisión, respetando, adorando, glorificando al Dios que nos dio la salvación. Jesús, el Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Y esta es la razón por la cual los seres humanos, cuando no conocen el mensaje de la Biblia, adoran lo que no saben. Cuando alguien no sabe quién es Dios, se fabrica un Dios. El ser humano toma un tronco, le da forma, un pedazo de yeso, le da forma de imagen de hombre, lo hace y luego lo hace santo, aunque sea de yeso y de madera, y después de haber hecho algo con sus propias manos, se inclina para adorarlo. Qué impresionante es lo que sucede cuando no hay este conocimiento. Adora lo que hizo con sus propias manos. Esto en la Biblia se llama idolatría. ¿Cómo puede el ser humano creer que él puede hacerse un Dios y adorarlo, algo de su propia creación? Esto es algo perverso e irracional. Es algo irracional de la naturaleza caída, de la naturaleza adámica. No existe mayor disfraz de Satanás que las religiones. Y esto lo vamos a notar muy claramente aquí en este capítulo 17. Por eso estoy poniendo una plataforma teológica geográfica para que nosotros nos cimentemos y comencemos a estudiar verso por verso este capítulo 17. ¿Por qué digo que no existe mayor disfraz de Satanás que las religiones? Porque dice Corintios 11 que se disfraza de ángel de luz. Así, esta ramera representa a todos los sistemas religiosos inventados por el hombre. Por eso dice la Biblia que está sobre muchas aguas. Las aguas significan naciones, pueblos y lenguas. Es una influencia que abarca todo el mundo. Una influencia satánica y religiosa que se va a unir con el anticristo para formar una sola religión bajo el imperio o bajo el reinado del anticristo. Gloria a su santo nombre. Decíamos que aquí está, en esta ramera, en esta mujer ramera de Apocalipsis 17, representada toda la religiosidad de la humanidad. Por eso se le llama ramera. Porque junto con la novia, que es la iglesia, siempre está junto a la iglesia la ramera. Junto al trigo siempre está la cizaña. Junto a un creyente verdadero siempre están los infiltrados. A lo mejor está detrás de ti, no voltees. Imagínense ustedes lo que esto realmente representa. Cristo lo tuvo muy cerca de él al traidor más grande que se conoce en la Biblia, Judas Iscariote.
No solamente lo tuvo junto a él, sino que hasta comió eso y hasta mojó el pan en el vaso de Jesús. Era medio, ¿cómo se dice? Maleducado, ¿no? Hasta mojó el pan en el vaso de Jesús, junto a él. Comía con él, andaba con él. Todo, pudiéramos decir que todo esto lo vemos claramente, cómo es que a veces existe ese tipo de infiltración entre la iglesia de Jesucristo. Y quiero decirles que la característica de los imperios del pasado, los 7 imperios que han existido, porque acuérdense que esta mujer representa 7 imperios y 10 reinos. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 imperios del pasado, uno que va a surgir, el 8º, que es precisamente el que viene, el que se está preparando, bajo los 10 cuernos o los 10 países que se unen para darle realce al anticristo. 5 países, dijimos, del oriente, 5 países de Europa, y forman esta alianza y le dan su poder y autoridad al anticristo. Vean ustedes dónde surge, en medio de todo esto surge este imperio. Esta mujer, que se llama, de acuerdo a la Biblia, ramera, y es relacionada con la ciudad de Babilonia. La característica de los imperios del pasado fue siempre la unidad entre el gobierno y la religión, entre los reyes y los sacerdotes. Y vemos solamente como ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos, nada más, para que tengan una idea, que estos imperios tenían sus consejeros, sus mejores brujos, sus mejores consejeros, metidos todos en el ocultismo. Y vemos que esta relación que existía entre los imperios del pasado no podemos evadirla ni pasarla por alto. Por ejemplo, en Egipto, Éxodo 7:11, Faraón tenía, escuchen ustedes, sabios y hechiceros, de acuerdo a la Biblia. De tal forma que estos encantadores, estos hechiceros, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón, después de que la vara de Aarón se convirtió en serpiente, ellos también hicieron lo mismo. ¿Se recuerdan ustedes? Por eso en los imperios más grandes de la antigüedad tenían a su izquierda y a su derecha un brujo. Y quiero que sepan que no eran cualquier brujo, no eran unos charlatanes, tenían poderes reales de Satanás que imitaban el poder y los milagros de Dios, como en este acontecimiento delante de Moisés y de Aarón. Pero sin embargo, la vara de Aarón, cuando se convierte en serpiente, se las come a las serpientes de los brujos, dando a entender que es mayor el poder de Dios que el poder satánico de los brujos y de los encantadores. Otro ejemplo, solamente dije que les iba a dar 2 ejemplos. Aconteció con Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia, precisamente, bajo el reinado de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 2, vean ustedes, tenía magos, astrólogos, encantadores, surtido rico. Y consultaba con ellos todo lo que le sucedía, hasta cuando tenía pesadillas. Iba con ellos, los consultaba para tomar decisiones.
Por eso vemos que en los imperios del pasado ya existía esta tendencia de mezclar la religión con la política. Y vean ustedes de qué forma Babilonia se infiltra en la recta final. En la recta final. Y está relacionada precisamente con uno de los imperios que más angustias y dolores les provocó al pueblo de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? Vemos que el otro aspecto de Babilonia, desde el punto de vista profético, no tiene absolutamente nada que ver con la ubicación geográfica de Babilonia, sino que tiene que ver con el concepto, escuchen ustedes, y con el exilio. Y el resultado de ese exilio y las consecuencias que le trajo al pueblo de Israel el exilio. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo creo que el pueblo de Israel, al escuchar la palabra Babilonia, inmediatamente a ellos les produce dolor, sufrimiento, angustia. Estos aspectos de Babilonia no tenemos nosotros que ignorarlos. Por eso, por alguna razón, vemos que desde Génesis 10 hasta Apocalipsis encontramos que Babilonia siempre está expresada como algo que produce dolor, sufrimiento, angustia, idolatría, perdición, prostitución. O sea, cuando habla de prostitución está hablando de algo que va en contra de lo puro y santo que es Dios. Imagínense ustedes lo que vamos a aprender poniendo esta plataforma antes de iniciar el capítulo 17. Yo estoy seguro que nos vamos a adentrar en una gran aventura para entender y conocer las profundidades que Dios quiere mostrarnos en este capítulo. Aquí Babilonia es una expresión de juicio. Y aquí vemos por fin la ira de Dios derramada. Por fin, después de tantos miles de años, por fin está derramada la ira de Dios sobre este imperio. Y esa es la victoria más grande que va a tener Dios sobre ese imperio que desde el principio le ha causado y ha venido siempre causándole dolor, exilio a Israel, sufrimiento, idolatría, angustia, algo que a nosotros en algún tiempo nos tuvo sumergidos ahí en ese imperio de idolatría, pero gracias a que cuando llegó la palabra de Dios a nuestras vidas, fuimos rescatados de ese imperio de muerte para poder entrar en el ambiente del Espíritu Santo, del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, y ahora estamos seguros que el reino de los cielos es algo que nos pertenece, porque son las promesas de Dios escritas aquí las que nos dan esa confianza y esa seguridad de que el reino de los cielos nos espera ya muy pronto. Estamos a punto de partir de esta tierra para estar con el Señor para siempre, y ya nunca nos vamos a separar de Él. Pónganse de pie en esta mañana. Gracias, Dios. ¿Por qué no pensamos por un momento cómo está mi vida delante de Dios? ¿Será que si hoy me fuera de esta tierra, me iría con el Señor? ¿Estoy listo para partir del cuerpo y poder estar presente al Señor desde el momento en que me vaya de este cuerpo? Esa es la preparación más importante que un cristiano tiene que